Es matemáticas, ¿verdad? ¿En qué tema nos quedamos? A ver, ¿qué tema? ¿Qué tema nos quedamos, chavos? No, creo que esta parte Logaritmos. de logaritmos. No, profe, Sí, Es de física, ¿no? logaritmo natural. Sí, Ah, ¿es profe, física? física. Sí. Ah, ok, va. Bien, entonces, ese es. Sí, 9:32 AM. Ok, entonces, ok. Al parecer se quedaron planteados algunos ejercicios. Pues ustedes, ahora sí, si lo terminaron, me pueden ir dictando qué hicieron. Creo que desde aquí, ¿no? Ya lo demás ya se había, sí, ya se había terminado. Los otros dos, quedó creo esta, también esta. Quedaron varios. Ok. Bueno, estas ya se quedaron planteadas, las últimas tres. Pero esta no veo un procedimiento. ¿Dónde más? ¿Qué más? Y esta, la del cohete. Ok. Bueno, pues ustedes, ahora sí, pues den la motivación para hacer esta. Si no, nos pasamos al siguiente tema. Bueno, creo que también ya lo habíamos visto, porque aquí veo que está el cohete, y el cohete es sobre puntos cardinales, norte, sur, este, oeste. Pero ustedes ahora sí que, si ya lo hicieron, pues me van dictando, ¿no? Algunos elementos o parámetros para tener el resultado completo de este ejercicio. Que es muy similar. Creo que aquí estoy viendo que es muy similar a la anterior. Es el mismo, casi la misma ancla. Sí. Creo que igual no había tanto que hacer. Es calcular la resultante. Es muy similar a la anterior. Hay que descomponer cada uno de los vectores, ¿no? Descomponerlo en sus componentes X y Y, de acuerdo a las direcciones de estos vectores y en dónde se encuentren estos vectores, en qué cuadrante se encuentran estos vectores, considerar el ángulo de inclinación o el sentido de ese vector. No, en este caso sería el sentido del vector F1, del vector F2 y del vector F3, ¿no? Descomponerlos. Posteriormente, bueno, vamos a dejarlo planteado aquí también, para que al menos tengan una guía y lo hagan. Bueno, si es que da tiempo, porque ya este viernes es ¿cómo se llama? El examen, ¿no? Pues esperaría que ya empezaran a interactuar, ¿no? Con algunos de estos ejercicios. Pero bueno, entonces primero es descomponer al vector. Esto está muy grueso. Ahí está. Acá está. Esto está muy grueso. A ver. Primero entonces, descomponer F1. En este caso, F1 pues sería F1X. Vamos a poner aquí nada más. F1. El vector F1, más bien la magnitud de F1 es igual a 680 newton. ¿Vale? Entonces, como solamente tengo la magnitud, y en realidad aquí lo que me pide es una sumatoria de las componentes de cada uno de esos vectores. Aquí es de manera general, no literal es que van a sumar cuánto vale 608, bueno, cuánto vale F1, cuánto vale F2, cuánto vale F3, no. Sino que es una descomposición, ¿sí?, de esos vectores en sus componentes X y Y. ¿Sale? Aquí no literal van a sumar. También, aquí, esta parte ya de la suma, si observamos, no tienen la pestañita que indique que es vector. Entonces, de alguna manera aquí señala que es la magnitud de cada uno de esos vectores. Pero para tener la magnitud de cada uno de esos vectores, pues tenemos que descomponer al vector y calcular el vector resultante, ¿sí?, la fuerza resultante. Entonces, no es tal cual utilizar esta suma,
¿sí? Entonces ahí nada más tengan cuidado. Es una suma vectorial. Para realizar suma vectorial, plantéense la idea de que es sumar solamente elementos en X y elementos en Y. No combinarlos, ¿sale? No se pueden combinar X y Y. Bueno, entonces aquí tendrán que haber descompuesto al vector F1 en X, que será igual entonces a la magnitud de ese vector, F1, por el coseno, ¿sí? En este caso, coseno de teta. Ese sería teta, ¿vale? Aquí podremos poner otro ángulo, este que vendría en esta dirección. Y aquí tendríamos alfa, y posteriormente también tendríamos a este otro. Ahí lo hacen un poquito más bonito. Alfa, beta, por ejemplo. No, son tres. La primera es teta, así lo vamos a bautizar, que está en el primer cuadrante. El segundo, la segunda fuerza, en este caso F2, en el segundo cuadrante. Y F3 estaría entonces en el cuarto cuadrante. ¿Sale? Recordar que a partir del cuadrante 2 debemos de observar en dónde se encuentra el ángulo para considerar todo el giro. ¿Vale? Todo el giro a partir del eje X. Bueno, entonces tenemos F1X y también tendríamos a F1Y. Entonces es la magnitud por el seno de teta. Aquí le vamos a quitar esas pestañas. F1X, F1Y. También para el vector F2, tendremos aquí entonces que la magnitud de este vector F2 es 250 newton. Y entonces, de igual manera, F2X por A. Como acabamos de cambiar el ángulo que corresponde a F2, sería entonces alfa. Tendríamos con magnitud también de F3. 700. También. Por el coseno de alfa, no, de beta. Coseno de beta. Coseno de beta. ¿Sale? Bueno, entonces, una vez que tengan ahí la descomposición, o hayan calculado la descomposición, pues ahora sería cuestión de calcular la fuerza resultante. Fuerza resultante. Como estará en direcciones X y Y, o las componentes X y Y, aquí entonces generaríamos un nuevo vector, ¿sí? Ese nuevo vector pues no sería más que la sumatoria de las fuerzas en X más la sumatoria de las fuerzas en Y. ¿Vale? ¿Y quiénes son esas fuerzas en X y quiénes son esas fuerzas en Y? Pues vamos a delimitarlas aquí. Sumatoria de fuerzas en X sería entonces F1X, ¿vale? Más F2X más F3X. Sumatoria de fuerzas en Y sería igual entonces a F1Y, F1Y más F2Y más F3Y. ¿Sale? Y entonces una vez que hagan el cálculo, aquí nada más sería sustituirlo, ¿no? Hagan los cálculos, lo insertan aquí en
en las componentes que integran al vector fuerza resultante para X y para Y. ¿Sale? Posteriormente, ¿qué nos pide el ejercicio? Pues nos pide calcular ese vector fuerza resultante, pero también nos pide dirección y la cantidad de ese vector fuerza. ¿Vale? Entonces, para calcular la cantidad de ese vector fuerza, pues tenemos que calcular la magnitud. ¿Vale? Y esa magnitud se calcula a partir de la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de esas componentes. Sumatoria de fuerzas en X, todo esto al cuadrado, más sumatoria de fuerzas en Y, todo esto al cuadrado. ¿Sale? Con eso se calcula entonces la magnitud para conocer cuánto es verdaderamente la Profe, cantidad. ¿por qué Sí, dime. cuando empezamos a hacer el ejercicio usted dijo que no iba a ser así? Solo tenemos que hacer las sumatorias. Esta sumatoria literal. O sea, el decir F1 más F2 más F3, que no se confundan de que aquí tengan que colocar 680 newton más, ¿cuánto era aquí? 250 newton Ok, porque cada uno más varía de 700. Así es. de Así sus es, grados, ¿no? no usar tal cual, literalmente las cantidades que les están dando ahí para hacer esa suma, ¿no? Entonces ahí nada más no se confundan. Estamos hablando de vectores. Y en vectores es prácticamente, como comenta la compañera, hacer sumatorias en X, hacer sumatorias en Y, ¿sale? O sea, descomponer F1, descomponer F2, descomponer F3, y a partir de esas componentes que se van originando, solamente sumar componentes en X y componentes en Y, ¿vale? Entonces nada más ahí para que no haya esa confusión, ¿sale? Pero entonces lo que se tiene que hacer pues es prácticamente toda esta descomposición, posteriormente calcular ese vector fuerza. Recuerden que ese vector fuerza resultante, bueno, mejor dicho, las sumatorias en X, las sumatorias en Y, en realidad son componentes o puntos en el espacio. O sea que finalmente ustedes van a tener que, bueno, si alguien ya lo está haciendo y podría dar las cantidades mucho mejor, pero si no, se quedaría ahí, ya ustedes lo desarrollarían, pero en realidad lo que tendrían que hacer que es volver a representar ya, ahora sí, en qué dirección, con qué cantidad, o sea, con qué magnitud esa ancla se encuentra, en este caso, movida o en equilibrio, ¿sale? Y eso nos los va a permitir este vector fuerza. Este que están calculando aquí, en realidad son puntos en el espacio en X, puntos en el espacio en Y, ¿sí? Para poder graficar a ese vector fuerza resultante. En teoría, habíamos dicho que más bien la inclinación de esta ancla, la fuerza resultante, estaría sobre el cuadrante 1 y 2, porque el cuadrante 1 es 680 y el cuadrante, perdón, entre el cuadrante 1 y 4, porque el cuadrante 4 es de 700 newton. F1, que está en el cuadrante 1, 680 newton. Y en el cuadrante 2 está a 250. De alguna manera, esa fuerza debería andar por acá, ¿sí? Entre el cuadrante 1 y el cuadrante 4. Al parecer estaría muy pegadito al eje de las X del cuadrante 1. Pero, bueno, reitero, no sé si alguien ya tenga los valores y podamos ya de manera puntual, ¿sí? Graficar ese vector. Una pregunta. Sí. El segundo cuadrante, ¿qué ángulo es? No alcanzo a ver. ¿48? En el segundo cuadrante es 48, sí, efectivamente, 48 grados. Y en el cuarto cuadrante es 26 grados. Estos 48 se encuentran sobre el eje X, ¿vale? Se encuentran aquí así. Estos 26 también se encuentran de este lado, ¿vale? Bueno,
Una vez que tengamos ya esa cantidad vectorial de la fuerza resultante, es que nos faltaría calcular la dirección. Y esa dirección es entonces la tangente inversa de la sumatoria de fuerzas en Y entre la sumatoria de fuerzas en X. ¿Vale? Y con eso está completo. ¿Vale? Haciendo una aproximación, si es que permite esto, esperando, quizás por aquí andaría ese vector. Por aquí. Oiga, profe, una pregunta. Quizás. Pero, ajá, ¿qué pasó? ¿Por qué en algunos ejemplos del viernes algunos les restó la teta, el Porque ángulo? todavía falta. Ajá, todavía falta. Por ejemplo, aquí vamos a considerar entonces ahora ese giro. Teta, en el primer cuadrante, pues no hay bronca, no hay problema. Es 60 grados, tal cual, lo tomamos así. Entonces aquí vamos a colocar que teta, aquí vamos a poner esto, teta es igual a 60 grados. No hay problema porque estamos en el primer cuadrante. Pero para F2 estamos en el segundo cuadrante. Ok, donde entonces ese ángulo, alfa, será igual a 180 menos 48 grados. ¿Vale? Y entonces aquí sí, ya estamos aplicando. ¿Qué pasó? ¿Sale? O 180 sea menos que, 40. Ajá. perdón que lo interrumpa, profe, pero Sí, aquí aplica la tablita que nos enseñó, ¿no? Que es así más o es, menos. Ah, ok. efectivamente, porque estamos en el segundo cuadrante y bueno, son 180. Recuerden que estos 48 está sobre el eje X. Si lo colocamos tal cual en la calculadora, pues no nos daría en qué dirección se encuentra este vector F2. Y básicamente las componentes, que es la que estamos tratando de encontrar, pues no tendrían el sentido, ¿no? El sentido correcto. ¿Vale? Entonces sería 180 menos 48. ¿Cuánto tendríamos ahí? 132. 132, va. 132 grados. Perfecto. Entonces eso sería el valor de alfa, ¿sí? Aquí introducirían estos 132 grados. ¿Sale? Entonces ahí ya está, ya tienen correcto ese ángulo de inclinación, ¿vale? Les reitero, si ya tienen la oportunidad de ir haciendo los cálculos, me van dictando para pues completar este ejercicio. Si no, se quedaría de manera general, así como una anotación general, y ya ustedes pues ya lo terminarían, esperando a que lo terminen. Bueno, eso sería entonces para alfa. Ahora nos estaríamos ubicando en F3. F3 está en el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante tenemos entonces 360 grados, ¿no? 360 grados menos lo que tenemos ahí, que es 26 grados. Eso sería beta. ¿Vale? 334. ¿300 qué? 34. 334, va. Ok, entonces eso sería el valor de beta. Y ya introducirían ahí ese valor del ángulo para la fuerza 3. ¿Vale? Bueno, ¿qué más? ¿Alguna otra pregunta? Profe, ese ¿Sí? 132 grados no pertenecen al segundo ejercicio. Bueno, al segundo. Ay. A ver. Ajá, porque no creo que no pertenecen al primero, ¿sí? Estos 132 grados pertenecen a F2, ¿vale? Ah, ok. Sí, al segundo cuadrante, porque, bueno, pensé que estaban cambiadas los subíndices, pero no, sí es F1, es este F1, este es F2 y este es F3, ¿vale? Entonces, esos 132 pertenecen al cuadrante 2, ¿vale? ¿Sí? 334 al cuadrante 4, ¿sale? Ahí nada más para que no se me confundan. Sí, casi no se ven, entonces pregunten. ¿Tienen alguna duda? Pregunten.
Está algo borroso. ¿Sale? F1, ángulo de inclinación de 60 grados, F2, ángulo de inclinación de 48 y F3, ángulo de inclinación de 26 grados. 26 grados. ¿Sale? Nada más para que tomen nota. ¿Algo más? No, si no, así se quedaría. Ya prácticamente están las notaciones de forma general, nada más es sustituirlos de acuerdo a los resultados que ustedes vayan obteniendo, ¿no? Ya con los ángulos, ya con las magnitudes de esas fuerzas, ¿vale? Una vez que tengan esas componentes, las colocan en esta sumatoria, ¿vale? F1X, F2X, F3X. Esto es una notación general, ¿sale? Considerar que al momento de que ustedes calculen esas componentes, ya con sus ángulos correctos, pues van a obtener también las direcciones de esas componentes correctas, ¿sale? ¿A qué me refiero con las direcciones? Pues estarían entonces involucradas ahí signos negativos, ¿sale? Que estarían entonces introduciendo en estas sumatorias, ¿vale? Reitero, es una notación general, ya ustedes lo van a sustituir con el signo apropiado, ¿vale? ¿A qué me refiero con eso? Me refiero que en el cuadrante 1, perdón, en el cuadrante 2, por ejemplo, tendrían ustedes entonces valores en X negativos, ¿vale? Y valores en Y positivos. Para el cuadrante 4, tendrían entonces valores en Y negativos y valores en X positivos, ¿vale? Bueno, entonces esto lo dejamos ahí, o bueno, no sé qué opinan. Ustedes ahora sí digan, ¿qué onda? ¿Qué show? Pues podríamos pasar al otro tema, profe. Va. Vámonos entonces al cohete. Ese cohete ya involucra Profe, solo la me parte. surgió una Sí, duda. sí, ¿qué pasó? Con lo que dijo de los signos, al sumarlos o al Ajá. hacer la suma, yo no me acuerdo cómo dijo que se llamaba, pero al hacer esa voy a respetar los signos que tiene cada cuadrante. Así es, hay que respetarlos, ¿sale? Esta es una notación general. Ya ustedes colocarían lo que les aparecería en sus displays Ok. de las calculadoras, ¿sale? También esta parte es algo visual, ¿sale? Si ya tienen un poquito la parte conceptual, entonces recuerden que en el cuadrante 1, las componentes en X, las componentes en Y son positivas. Para el cuadrante 2, las componentes en X son negativas, las componentes en Y positivas, ¿vale? Para el cuadrante 3, las componentes en X y las componentes en Y son negativas. Y para el cuadrante 4, las componentes en Y son negativas y las componentes en X son positivas, ¿vale? Entonces ahí siempre también se trata, como ya estas cuestiones vectoriales, ya es un poquito más de dibujo, es un poquito más de imaginación también. Se recomienda que vayan colocando sus planos de referencia, y estos planitos de referencia son importantes, ¿vale? En cualquier, no sé, cualquier otra materia que necesiten representar algo, coloquen siempre su planito de referencia, ¿vale? Independientemente de que estén en dos dimensiones o 3 dimensiones, siempre traten de colocar sus planitos de referencia. Al menos eso da idea en dónde se encuentran, o dónde se encuentra ese fenómeno, ¿no? Interactuando, ¿sale? Entonces aquí tendríamos cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y aquí cuadrante 4, ¿vale? Y como bien comentaba uno de sus compañeros, no se olviden de la tablita en donde vienen los ángulos. ¿Dónde está esa tablita? Carambas, dejé esa tablita. Aquí no está. Bueno, ahorita traigo la tablita porque debe estar en la presentación. Hay una tablita en donde vienen los cuadrantes, cómo ir sumando, restando los ángulos de acuerdo a las direcciones. ¿Dónde está? Acá está. Aquí está. Esta tableta.
Esta. Ahora sí que estaría compartiendo la pizarra, entonces ahí estaría, ¿no? En la tablita. Pero también esta ayuda, ¿no? Para ubicarse en cuanto a los ángulos. ¿Vale? Y recuerde que en esta oportunidad, la parte de los ángulos siempre será en sentido antihorario. Y estaríamos partiendo desde el eje X positivo, ¿vale? Haciendo estos giros, pero desde el eje X, desde este eje X. Bueno, ¿alguna otra inquietud? Bueno, logré responder a tu pregunta. Eres Azul Melisa. ¿Sí? ¿Todo bien? Profe, sí, sí, sí. ¿Sí? Ok. ¿Algo más? ¿Alguien más? No, muchas gracias. Okidoki. Bueno, entonces nos vamos con, ya cambiando de tema. Ahora sí, cambien el chip. Vamos entonces a ver esta parte de puntos cardinales. Los puntos cardinales, pues, es básicamente una representación en el plano de estas direcciones norte, sur, este y oeste. Nada más ahorita colocamos la parte de esos puntos. También debe de estar en la presentación anteriormente compartida. Eso está. Profe, eso que le quería preguntar, Sí. ¿nos compartió también las diapositivas o solamente la pizarra? Así que Porque- confirmen. Yo tengo la idea de que sí se los compartí, pero confirmen. Si no, ya terminando esta sesión, la compartimos. No habría ningún es que problema. a mí nada más me llegó la pizarra, creo que fue la del viernes, me parece. Ajá. Ok, Y ok. pues, yo digo, nada más adjuntó la pizarra, creo. Vale. Pues la compartimos. Sí, no habría ningún problema. Al final, ¿no? Al final de la sesión, me Sí, recuerdan profe. adjuntar la pizarra y también, entonces, la presentación. Ok, ¿alguna otra cuestión? ¿Algún otro detalle? Mientras sigo colocando lo que me falta aquí de los puntos cardinales. Sería esto. Y también esta parte. Bueno. Ok. Entonces estaríamos entonces contemplando un nuevo plano. Sí, un nuevo plano, una nueva descripción de ese plano de referencia. Pero ahora tendríamos estas direcciones norte, sur, este y oeste. Hay algunas consideraciones aquí. Una de las importantes consideraciones es que los ángulos que se van a estar contemplando para estos vectores, siempre y cuando estén en referencia a lo anteriormente descrito, norte, sur, este, oeste, es que esa dirección de los ángulos estaría partiendo ya no del eje X, ¿sí? Ya no estaría partiendo del eje X, sino que estaría partiendo desde el eje Y, ¿sí? Desde el eje Y, ¿vale? Y en este caso sería el eje norte-sur, ¿sí? ¿Sale? Entonces, hay nada más tener en cuenta que si vamos a partir del eje norte-sur, entonces habría un ligero cambio en cuanto a cómo calcular o cómo usar estas funciones trigonométricas para calcular las componentes en X y las componentes en Y. ¿Vale? Ese ligero cambio sería prácticamente en lugar de que utilicemos un coseno para calcular la componente en X, pues estaríamos utilizando un seno. Ahora, ¿por qué pasaría eso? Bueno, pasaría eso porque, como bien aquí se describe, vamos a realizar la del vector A. Vamos a trasladarlo a un plano solito. Sí, este es el vector A. ¿Vale? Aquí tenemos entonces a
este, que es igual a X, norte, que es igual a mi eje Y. Ese es el vector A. Y nos señala que este vector A, la dirección, el sentido del ángulo, estaría originándose a partir del eje Y. Entonces, como nosotros tenemos que, bueno, es la idea de que posteriormente, de acuerdo a los planteamientos de los problemas, estaríamos descomponiendo, ¿sí?, a ese vector. Entonces, aplicaremos básicamente la metodología anterior, ¿sí? Pero ahora no estaríamos considerando la dirección del ángulo que parte desde el eje X, sino que parte desde el eje Y, que en este caso sería norte, ¿sí? ¿Vale? Por lo tanto, estaríamos considerando aquí, bueno, como está aquí alfa, vamos a poner alfa, tal cual, el ángulo, ¿sí? Este es mi alfa, ¿sale? Por lo tanto, para calcular, si yo quiero calcular la componente de mi vector A en, este sería AY, y este sería mi AX. Perdón, está mal, sería AX aquí, ¿vale? Mi componente AX, mi componente AY. Normal, ¿no? Como la anterior. Pero ahora, si quiero yo calcular mi componente, por ejemplo, vamos ya directamente a la Y. Mi componente en AY de este vector A, conocemos que debemos de usar las funciones trigonométricas que son el seno de teta. Bueno, en este caso sería, en lugar del seno de teta, sería seno de alfa. Vamos a poner el seno de alfa para tener esa trazabilidad. Aquí, seno de alfa. Y seno de alfa, sabemos que es el cateto opuesto entre la hipotenusa, ¿vale? Y el coseno de, la costumbre aquí con el teta, coseno de alfa es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa, ¿no? Estamos evaluando y ubicados en este fenómeno, en este vector A, que se encuentra en un plano con puntos cardinales, ¿vale? Eso sería la característica para este tipo de problemas. Por lo tanto, si es el seno de alfa, estamos ubicándonos con este ángulo, cateto opuesto, ese cateto opuesto sería entonces mi AX entre la hipotenusa. ¿Y la hipotenusa quién sería? Lo que ya conocemos también aquí. Tendría que ser la magnitud de mi vector A, ¿vale? Entonces aquí colocamos entre la magnitud de mi vector A, ¿vale? De igual manera, para el coseno de alfa, tendríamos que el cateto adyacente, que es el cateto adyacente, ¿vale? Ese cateto adyacente, ¿quién sería? Estamos hablando de este ángulo, ¿vale? Mi cateto adyacente sería entonces al Y, ¿vale? El cateto opuesto, naturalmente, de alfa es a X, es esto que tenemos aquí, ¿vale? ¿Vale? Recuerden que esto es una proyección, es un paralelismo, ¿sí? Entonces aquí tendríamos también a X y aquí tendría a Y, ¿vale? Bueno, continuamos entonces con el cateto adyacente, sería entonces de este ángulo, o con respecto a este ángulo sería AY entre la magnitud de mi vector A, ¿vale? ¿Qué va a pasar? O sea, finalmente lo que queremos es descomponer a este vector, por lo tanto vamos a tener las componentes AX, que sería entonces la magnitud de mi vector A por el seno de alfa, ¿vale? Y la componente en la dirección Y, que sería entonces la magnitud de mi vector A por el coseno de alfa, ¿sale? ¿Qué se observa? Se observa que debido a la dirección o de dónde se origina ese vector, pues hay un cambio en las funciones trigonométricas, ¿no? En este caso, senos y cosenos se invierten para calcular
las componentes en X y las componentes en Y. ¿Sale? Entonces, para puntos cardinales, para calcular la componente en X, estaríamos siempre utilizando senos, y para calcular las componentes en Y, estaríamos utilizando cosenos. ¿Vale? Y ustedes dirán, bueno, profe, no cambió nada. Cambió. Y aquí vamos a ver. Un tantito. Sí cambió. Y vamos a verlo aquí. No, ese no. Este es el mismo problema. ¿Dónde está? El problema anterior. Miren. Para las X utilizábamos cosenos. ¿Sí? Y para las Y utilizábamos senos. ¿Vale? Se cambiaron de posición. ¿Vale? Entonces ahí vayan haciendo sus tablitas de fórmulas o un acordeoncito ahí de fórmulas y representen para qué plano se considera, no sé, la descomposición puntual de las componentes en X y en Y. ¿Sale? Colocan el plano y colocan cómo calcular sus componentes en X, cómo calcular sus componentes en Y. ¿Sale? Para que no se confundan. ¿Vale? Bueno, entonces, esta sería la acotación muy importante, porque si seguimos contemplando la metodología anterior, estaríamos calculando la dirección mal de ese nuevo vector o de las componentes, en este caso del vector A, del vector B, del vector C, del vector D, de los que sean. ¿Vale? Estaríamos representando mal a esos vectores. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, ¿qué otra cosa? Otra de las consideraciones es que, de acuerdo a la dirección de esos vectores, de acuerdo a dónde se originan o desde dónde se empiezan a desplazar esos vectores, entonces, por ejemplo, aquí nos dice, la dirección del vector A, este vector A, sería entonces noreste, que se leería también como el vector A se encuentra al este del norte, ¿sí? O sea que va hacia el este y viene partiendo o se viene originando de la dirección norte, ¿sí? Inclusive esta dirección también de su ángulo nos indica que parte desde el norte, ¿sí? Y se va dirigiendo al este, ¿vale? Entonces es al este del norte, ¿vale? Para el vector B también, entonces tendríamos una descripción muy similar. Está partiendo del norte y se va aproximando al oeste. Por lo tanto, beta o el vector B tiene una dirección al oeste, ¿sí? Que va al oeste y va partiendo del norte, ¿sí? Al oeste del norte. ¿Vale? Para el vector C, entonces estaríamos hablando de que se va acercando al oeste y parte del sur, ¿sí? Entonces tendríamos una dirección al oeste del sur, ¿vale? Y también para el vector D, va hacia el este, parte del sur, entonces al este del sur, ¿vale? Lo que se observa es que pues prácticamente este eje norte-sur estaría dándonos las direcciones completas de esos vectores o de esas posiciones de esos vectores. ¿Qué más? Ah, algo interesante aquí es que ustedes han escuchado también, no sé, algunas noticias meteorológicas. Entonces, hay unas descripciones ahí interesantes. Por ejemplo, aquellos vectores o aquellas posiciones en este plano
que tienen ángulos, en este caso, de 45 grados, ¿sí? Entonces, si hay vectores que tienen esos ángulos o esas direcciones, ¿sí? De 45 grados, por ejemplo, para este vector, si se encontrara a 45 grados, estaríamos hablando entonces de una dirección noreste, ¿sale? Pero que tenga, ¿sí? Puntualmente esa dirección, ¿sí? Que tenga 45 grados. O inclusive, si nosotros hablamos de una dirección noreste, sin decir el ángulo, ya estaríamos nosotros también intuyendo que son 45 grados, ¿vale? O un noroeste, o un suroeste, o un sureste. Entonces, esa posición, ¿sí? O la ubicación de ese fenómeno, en este caso que estamos hablando meteorológico, es la ubicación del huracán, ¿sí? O de algún frente frío, estaríamos hablando entonces de un ángulo de 45 grados de acuerdo a este plano de referencia, ¿sale? Recuerden, noreste da la idea de que se encuentra a una posición de 45 grados. Noroeste, 45 grados. Suroeste, 45 grados. Sureste, 45 grados. ¿Sale? No necesariamente nos van a proporcionar el ángulo de inclinación, sino solamente la descripción, ¿sí? De acuerdo a esos puntos, para intuir que se encuentra a ese ángulo de inclinación. ¿Vale? Bueno, entonces, con respecto a este tema, es prácticamente esa la base teórica, la fundamental para poder empezar a interactuar con los ejercicios. ¿Alguna pregunta que tengan? No, profe. Okay. Profe, Sí, dijo que ahora los ángulos se van a tomar desde el eje Y, ¿no? Que vendría siendo el así eje es, norte. así es, Y sí. desde entonces ahora va con dirección a las manecillas del reloj, ¿no es cierto? Con dirección a las manecillas del Tomando reloj. desde el eje Y. Efectivamente, sí, efectivamente. Bueno, sí, 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 claro. Aunque, por ejemplo, aquí, mira, tal cual como lo describe el planito, si nos ubicamos en el cuadrante 1, efectivamente, como bien comentas, en el cuadrante 1 la dirección o ese sentido que tendría el ángulo sería con referencia a las manecillas del reloj, ¿vale? Sin embargo, para el cuadrante 2 tenemos la característica de que parte del eje norte, pero sería entonces en un sentido que antihorario, ¿no? Solamente aquí sería para el cuadrante 2. ¿Sí lo logran visualizar? Ahí nada más guíense de la flechita de ese sentido. En este caso para beta, para el ángulo beta, ¿vale? Esta va en sentido antihorario. ¿Sí? Para el cuadrante 3, ese sí. Para el cuadrante 3 tenemos que gamma va en sentido a las manecillas del reloj. ¿Vale? ¿Sí lo logran observar? Entonces nada más ahí mucho ojo con esta parte de la interpretación, ¿no? De estos sentidos. ¿Vale? Y guíense con el planito, con ese planito. Para delta, ¿delta qué tendría? Delta tendría una característica de beta, ¿sí? En sentido antihorario, ¿vale? Entonces, delta y beta, sentido antihorario, alfa y gamma, en sentido horario. ¿Vale? Buena pregunta porque también ahí se podrían haber ido con esa idea, ¿vale? Nada más observen bien cómo se encuentran esos ángulos. Bueno, ¿alguna otra pregunta?
Profe, entonces Ajá. solo voy a poner el... Ay, ¿puede regresarse a la otra imagen, por favor? La otra imagen, la otra imagen. ¿Esta? Voy. Sí, esa. Entonces solo voy a calcular su seno y su coseno. Sus senos. Ok. Buena pregunta también. ¿O cómo se resuelve? Ya me confundí un poco. No, es igual. Nada más que colocamos aquí nada más para que observen que se cambia las funciones trigonométricas, ¿no? Que utilizábamos aquí para X, utilizábamos el coseno, pero en este caso serían entonces los senos. Para las Y, en lugar de que sean senos, estarían trabajando con los cosenos, ¿sale? Pero la metodología sería la misma, ¿sí? La metodología sería la misma, es descomponer los vectores, ¿sí? En este caso los que nos pidan, descomponerlos, posteriormente sumar componentes en X, posteriormente sumar componentes en Y, calcular la fuerza resultante, calcular la magnitud de esa fuerza resultante y luego calcular la dirección o el sentido de esa fuerza resultante. O sea, la metodología es la misma. Entonces es lo mismo, ¿no? Sí, nada más que aquí la única, y reiterando esta parte, lo Es que importante. se calcula hacia el otro lado. Sí, así es. Sí, efectivamente, hacia el otro ladito. ¿Vale? O sea, el otro se calculaba en contra de las manecillas del reloj y Así es. ok, y no, nada. O sea, se calcula cuadrante 1, 4, 3 y 2. Cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4, lo mismo. Sí, ahí no cambian los cuadrantes, siguen siendo los mismos. Aquí estaría interesante, posteriormente en el cuadrante 2, cómo calcular el ángulo. Pero ahorita vemos con un ejercicio. Vamos un poquito más a detalle lo que va a pasar en el ejercicio. ¿Sale? Okay, sí. Para esa duda. Ok. Bueno, vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto. Ya no sé qué hice aquí. Vamos a hacer el ejercicio de la estación. Ya estaba descrito, igual ustedes, ahí sí tenemos algún detalle, me van diciendo. Y lo borro porque no sé qué hice. No acordarme. Y empezar desde la parte inicial, la parte descriptiva de esto. Vamos a otra. Ok. Bueno. Y es que también aquí, bueno, creo que se dejó la actividad de que calcularan la fuerza resultante. Bueno, ojalá que lo hayan hecho. Si no, de todas formas, vamos a darle solución a esta parte porque ya recordé esto. Ok, tenemos una estación de radar. Dice, detecta a un cohete que se aproxima desde el este. Es el cohete. Aquí está dibujado. Es más o menos un cohetito. Ese es el cohete. Se encuentra a 12,000 pies. Entonces, y viene desde el este. Viene del este. Con cierta velocidad y posteriormente se desplaza a una cierta distancia para ubicarse a 25,800 pies del punto inicial. ¿Sí? Bueno, en el primer desplazamiento tenemos 12,000 pies a 40 grados. Ya nos está dando ahí la dirección de la primera distancia, 40 grados. Pero si estamos ya hablando de que viene del este, o sea, ya al momento de que nos mencionen esta parte ya de los puntos cardinales, aquí está, entonces ya nos vamos trasladando a ese plano de referencia de los puntos cardinales. Sale mucho ojo ahí. Bueno, en el primer contacto la distancia al cohete es de 12,000 pies a 40 grados, ¿ok? Sobre el horizonte.
El horizonte siempre será la parte, tal cual, como dice ahí, horizontal. Y la parte horizontal pues, no es más que el eje X, o el eje este-oeste. ¿Sí? Sobre este eje sería entonces ese horizonte, y sobre ese horizonte son los 40 grados. Por eso aquí está descrito 40 grados, y parte en el horizonte que corresponde al eje X, que sería este-oeste. ¿Vale? Entonces está partiendo del eje X positivo, ¿sí? De hecho, aquí ya está descrito también. Nada más sería la cuestión representar a ese planito, de preferencia, para ya ubicarnos, ¿sí? Bueno, luego el cohete es rastreado durante otros 123 grados. O sea, aparte de estos 40 grados, otros 123 grados en el plano este-oeste, ¿vale? Sería entonces este plano este-oeste. Y aquí se encuentra a 25.800, este-oeste, siendo la distancia de contacto final de 25.800 pies. Aquí está. ¿Vale? Calcule el desplazamiento del cohete durante el periodo de contacto del radar. O sea, es calcular esta distancia que se está generando en esos dos puntos. Esta distancia. ¿Vale? Por lo tanto, es importante aquí calcular. Vamos a verlo aquí desde este punto. Pues aquí no tiene ninguna, ahora sí que ninguna, de acuerdo ya de manera visual a esta es la representación del cohete. Todo se está llevando a cabo desde el punto inicial al punto final de forma horizontal. ¿Sí? No hay como una, no sé, alguna vuelta o algún salto, ¿sí? Sino que es todo horizontal. Y al menos aquí ya nos está dando el ángulo de 123 para el segundo contacto. Y para el primero, pues ya también tenemos la descripción del ángulo 40 y 12.000 pies. Pero todo de forma horizontal. ¿Qué va a pasar? Vamos a ver aquí, vamos a representar esto. Si yo quiero entonces calcular esa distancia, nos haría falta, bueno, vamos a quitar mejor esto. Nos haría falta ¿qué? Nos haría falta conocer este trozo, este pedazo, ¿vale? Con respecto a mi eje, o sea, mi planito también de referencia, tengo mi plano de referencia, entonces me hace falta, de acuerdo a mi plano de referencia, me hace falta conocer este pedazo, ¿sí? Pero también me hace falta conocer este otro pedazo. Este otro pedazo, bueno, me hace falta conocerlo. Ahora, el pedacito que corresponde al color verde es parte de la segunda posición, ¿sí? Que se encuentra a 25.800 pies y ya tiene un ángulo, ¿sí? Entonces necesito conocer a esta parte, ¿sí? A este trocito. Este trocito que corresponde, de nueva cuenta reitero, a la segunda posición de 25.800 pies y el ángulo de 123 grados. ¿Sale? Después, una vez que yo tenga este trocito, lo tengo que sumar con el otro, pero el otro también necesito calcularlo, ¿sí? Necesito calcular este otro trozo. Pero a este otro trocito le corresponde pues a la primera posición, ¿sí? A la primera distancia de 12.000 pies a 40 grados, ¿sale? ¿Cómo podemos conocer esos trocitos? Descomponiendo a nuestros vectores principales, ¿sí?
descomponiendo, en este caso vamos a colocar aquí A, que esta sería D1, mi distancia 1, y este sería mi distancia 2. ¿Sale? Reitero, como todo se está llevando a cabo en una sola dirección, ¿sí? Y todo está sobre todo que está sobre el horizonte, de forma horizontal, de un punto inicial a un punto final, no hay ningún salto, no hay ninguna vuelta que haya hecho este cohete. Entonces todo se está llevando a cabo en una sola distancia, y aquí nos está dando también los ángulos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Descomponer a esos vectores y considerar la parte de la distancia que nosotros necesitamos conocer, que sería, reitero, esto. ¿Sí? Este sería mi primera distancia, o esta inclusive, pero necesito conocer este pedazo y también este otro pedazo, para que al momento de sumarlo yo tenga ya la distancia completa. ¿Cuál sería esa distancia completa? Entonces, esa distancia que me está pidiendo el ejercicio, voy a colocar aquí nada más una. La distancia total entonces sería, si tengo aquí mi D1, ya lo he bautizado como D1 12.000, sería D1 ¿en qué dirección? X más D2 X, ¿vale? Esta sería entonces la distancia total del punto inicial al punto final, ¿vale? ¿Cómo calculamos esas distancias? Pues hay que descomponer a nuestros vectores. Entonces, esta representación, en realidad aquí está chueca. Vamos a ponerla un poquito más uniforme. Si no, estaría muy confuso, ¿no? La aproximación. ¿Qué pasó? Vamos a hacerlo más grande. ¿Le puse 50 grados porque es lo que falta para llegar a los 80? ¿A los 90? 40. Ok. Perdón, no escuché bien. ¿50 de qué? No sé, es que había puesto una figurita, un triángulo, Ajá. con 50 grados. La que acabo de borrar. ¿La que acabo de borrar? Sí. Sí. De hecho, lo vamos a volver a poner. Nada más No, que bueno. déjenme nada más coloco bien el dibujo. Porque estaba chueco. Y ahí no hay una buena, al menos visualmente, pues no estaríamos considerando lo que ahora acabamos de plantear. Entonces, déjenme nada más represento bien ese dibujo. Entonces, tenemos aquí mi cohete, entonces, cohete con posición inicial 1, y después tendríamos aquí el mismo cohete, pero ahora con posición final 2, que sería más o menos por acá. A ver, no, si yo tengo los cuadros, no tomo de referencia los cuadros, estaría por acá. A ver si estoy viendo bien. Ok, entonces esta sería posición 1. Y aquí estaríamos señalando que esto es D1 igual a 12.000 pies. Ángulo de inclinación aquí nos comenta que es 40 grados. 40 grados, pero como estamos hablando de un plano cardinal, aquí tendríamos entonces norte, sur, este y oeste. Y hemos señalado que cuando estemos hablando o cuando estemos tratando fenómenos de puntos cardinales, tendríamos que tomar entonces, para este caso, nos está dando ahí los 40 grados, está bien, pero nosotros tenemos que trasladarlo a lo que corresponde en las posiciones, en los puntos cardinales de esos ángulos.
Entonces aquí sería, en realidad, esta dirección, ¿no? Y vamos a colocarle ese ángulo, alfa. ¿Alfa cuánto sería entonces? Los 50 grados, ¿no? Bueno, continuamos. Vamos a colocar ahora la segunda posición. Ese sería entonces D2. D2 estamos hablando de 25.800 pies. ¿Sale? Ángulo nos dice que son 123 grados. Ok. Y este ángulo nos dice que viene así. Y aquí está los 123 grados. ¿Sale? Bueno, entonces tenemos aquí 123 más 40. 123 más 40 sería 163 grados. ¿Sale? Este ángulo está partiendo desde los 40. Esto se me movió. Aquí está. ¿Sale? O sea, de aquí hasta acá. ¿Vale? Entonces nosotros vamos a contemplar toda 40 más 123, 163 grados. Entonces estaríamos hablando aquí en realidad de 163, 123 más 40, 163 grados. Todo ese recorrido, ¿vale? Pero nosotros queremos, bueno, lo dejamos así, no hay problema, porque el ángulo que se considera aquí de beta, pues es en sentido antihorario y además es todo este recorrido, que serían 163, ¿no? Sí, aquí tenemos 90. ¿Vale? ¿Sí logran verlo? Inclusive aquí lo podemos colocar 163 grados, ¿sí? Y quitar toda la parte, toda esta parte. También. Estamos ya contemplando todo el recorrido. Toda esta. ¿Sí logran verlo? No estamos partiendo del eje X, sino del eje Y. Allí no habrá sino problema. del otro ángulo, ¿no? Ajá. ¿Sí, no? Pero el Ah, otro ángulo sí está partiendo del eje X, ¿no? del eje X, pero ya lo hemos, ¿cómo se llama? Aquí contemplado, que es alfa igual a 50 grados, ¿sale? Parte del eje X, pero estamos en puntos cardinales, y en puntos cardinales, de acuerdo a mi planito, me dice que es contemplar a alfa, y esa alfa parte del eje norte. Entonces, pues nada más consideramos los 90 grados totales que están aquí, 90 menos 40, 50 grados. ¿Vale? Por eso ya aquí contemplamos ya estos 50 grados. ¿Sale? De hecho, aquí ya podemos quitar esta, para que también ya no haya esa confusión. Tenemos entonces alfa igual a 50 grados. Ya el recorrido completo de mi segunda posición es 163 grados. ¿Sí? ¿Estamos? Estos 123 más los 40, 163 grados. Entonces, alfa para ese también, o sea, Este alfa sería beta. sería, bueno, no sé cómo se llama. Sería beta. Ajá, es esta. ¿Sí? Esta que está acá sería beta. Alfa sería esta. ¿Vale? ¿Sí? No, pero, bueno, ahí hay un pedacito que sale sobrando. Un pedazo. Este que está aquí. Esta parte. Ajá, ese ángulo valdría 17. Sí, valdría 17, pero no lo ponemos porque no estamos en el segundo cuadrante, entonces reiterando esta parte de los 17, pues
no tendría caso, ¿no? Colocarlo. En ¿Y realidad por qué tenemos ahí que no lo contemplar ángulos. necesitamos y para el otro sí? ¿Porque hacía En falta el, y tenía continuación o...? no, ajá, en el cuadrante 1 teníamos aquí, de acuerdo al ejemplo, 40 grados, pero desde el eje X. O sea, aquí nada más era como algo capcioso. De hecho, es capcioso para que ustedes vayan ya ubicándose de acuerdo al plano cardinal, ¿sí? Entonces, aquí nos está dando 40 grados, pero es sobre el eje X, ¿sí? Sobre este eje. Si estamos hablando de este, norte, oeste, sur, pues la ubicación de este ángulo, nosotros lo tenemos que colocar correctamente de acuerdo a los puntos cardinales, ¿vale? Aunque nos los dé sobre el eje X, pues nosotros lo tenemos que trasladar de acuerdo a esta representación de los puntos cardinales, ¿sale? Por eso entonces restábamos aquí estos 40, porque aquí nos hacía falta representar el ángulo, ¿no? De acuerdo a alfa, ¿vale? De acuerdo a alfa, nos faltaba colocarlo correctamente aquí, ¿no? Ahí, porque el problema nos los estaba dando aquí. Y de acuerdo al planito de los puntos cardinales, pues, no iría ese ángulo. Tenemos que contemplar entonces el ángulo que se encuentra partiendo del eje norte-sur, ¿vale? Entonces, para eso, restamos 90 menos 40 y sería entonces el valor aquí de alfa, 50 grados, que es lo que tenemos acá, ¿vale? Ok, Ya también por eso lo borramos, para que no haya aquí confusión. entonces para el valor de, creo que decía este oeste, se va a ocupar beta. Para el segundo cuadrante, entonces para el segundo cuadrante, como estamos posicionados ya en esta segunda distancia, nos está dando un ángulo de 123, pero ese ángulo de 123 solamente nos lo estaba dando de aquí, solamente ese pedazo, ¿sí? ¿Cómo sé que en realidad son 123 grados? Recuerden siempre tener esa parte de referencia de que si yo tengo aquí 90, entonces yo aquí debo de tener 0 grados, ¿sí? 0 grados, 90 grados, 180 grados, aquí 270 grados. Ese sería el punto de referencia base, ¿vale? Aquí nos está dando 123 grados, pero ahí está en el espacio. Todavía no sabemos con respecto a el eje, en este caso X o este-oeste, ¿sí? Que es en donde parto 0 grados. ¿Cuánto es en realidad? ¿Sí? Si no tuviéramos los 40 grados aquí, pues entonces nosotros tendríamos que haberlo sacado con estos 50. Pero ya el problema nos los está dando. Nos dice que aquí hay otros 40 grados, ¿sí? Para tener ya el giro total o el sentido total y correcto de la segunda distancia, ¿vale? Nunca consideren el ángulo que se encuentra en el espacio, o sea, con el vector, ¿sí? Siempre consideren el ángulo, recuerden siempre utilizar su plano de referencia. 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 grados y si se da el giro total, 360 grados, ¿sale? Pero nunca olviden esta parte, ¿sale? Porque si nosotros tomamos tal cual 123 grados, así como están, pues estaríamos mal, ¿no? Porque está en el espacio y nosotros estamos considerando este plano. Y el plano, además, ya nos está dando 40 grados que nos hacen falta, ¿sí? Para adicionarle a estos 123 grados, ¿vale? Entonces, nada más hay mucho ojo. No se queden solamente con el ángulo que se encuentra ahí en el espacio, sino que consideren toda la parte representativa del giro, ¿sí? Y, de acuerdo al plano de referencia, pues el giro tendría 0 o partiría de 0 hasta lo que tenga. Y en este caso sería 40 más 123. El 40 parte de 0. ¿Sí? Bueno, entonces con eso tendríamos ya estos 163 grados. Esa sería entonces la ubicación correcta
de esa segunda posición. ¿Sale? Ese sería beta. Entonces, de acuerdo a nuestro plano cardinal, tendríamos ahí beta, 163 grados. ¿Vale? Hay mucho ojo y mucha observación. Bueno, entonces con eso tendríamos que, pues ya prácticamente tenemos discretizado a nuestro problema, ¿no? O bueno, no sé si tengan alguna otra duda, podemos de una vez aclararlo. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Ok. Bueno, entonces, pues ya tenemos caracterizada a nuestro planito. Y por lo tanto, nosotros queremos calcular esta componente y esta otra. ¿Vale? Para tener entonces las distancias del punto inicial al punto final, D1 a D2. Entonces, para eso, vamos a tener entonces que aquí la magnitud de mi distancia 1 es igual a 12,000. 12,000 pies. Hay que descomponerlo. Para descomponerlo, entonces, tendríamos D1X será igual a la magnitud de mi distancia 1 por el seno, ¿no? Por el seno de beta, perdón, de alfa, ¿vale? Luego, D1 en Y será igual por el coseno de alfa, ¿vale? Recuerden que como estamos ubicados en un punto cardinal, entonces nuestras funciones trigonométricas se cambian, ¿no? Para X senos, para Y cosenos. Aquí está, X senos, Y cosenos, ¿vale? Para D2 también. La magnitud de mi vector 2 es igual a 25.800. $25.800 pies de 2, la magnitud de mi vector de 2. Entonces también hay que descomponerlo de 2x. Es la magnitud de 2 por el seno de beta y de 2y de beta. ¿Vale? ¿Dónde entonces aquí mi alfa, mi vector alfa sería entonces 50 grados. Mi vector beta, perdón, mi ángulo beta sería entonces 163 grados. ¿Vale? ¿Qué hay que hacer? Sustituir cuánto tenemos en uno y cuánto tenemos en otro. Bueno, si ya lo tienen, de una vez me lo van dictando. Aquí. Me lo dictan para irlos colocando, ¿no? Profe, en la calculadora se pone 1200 seno de 30. ¿De 50, perdón? 1200 de 50, ándale. 200 seno de 50, sí. Profe, me Sale da 9,000. a mí 192. 9,192 pies. Ajá. Para D1Y. Y en el de coseno sale 7,713. 7,713. .45. Ok, 7,713.45. Ok. D2.
En Sale- seno me da 7543.18. 7543. Ok. En el de abajo 7543.28. ¿Sí, el de abajo? menos 24.672.66. La Y, Sí. Sí, pero a mí también me dio lo mismo. menos. ¿Está signo negativo? No puede ser. Debe de dar X negativa y Y negativa. Profe, ¿por qué había dicho que se invertían ahí? Por la posición del ángulo. Del Ok. ángulo. Ajá, pero estamos viendo aquí que en X les debe de dar negativa, ¿eh? X negativa, y en Y les debe de dar positiva. Si pasó eso, entonces vamos a tener que utilizar los ángulos tal cual. Profe, en vez de usar el 163, yo creo que iba el 73, ¿no? Creo que sí, iba el 73, efectivamente. Sí, tenemos que utilizar. ¿A todos les da también positiva en el X? Yo no invertí los ángulos y me dio negativo el X. No ¿Cómo los ángulos? Perdón, o sea, puse X en coseno y seno en Y. Ah, ok. Ok. No, tendremos que utilizar. Ok, ya estamos viendo qué pasa. Sí, vamos a tener que utilizar bien aquí estos ángulos porque no está dando la dirección, ¿no? Tiene que ser negativa X y Y positiva. Y Y positiva. O hacemos lo que dice la compañera, de utilizar en lugar de estos 163 completos, los 73, pero para no confundirnos. Bueno, sobre todo confundirse. Utilizar en lugar de esa inversión la parte. A ver, es que a ver cómo viene este problema. Déjame tantito nada más, chico, esta. 45, ok, es 45, 30 grados al este del norte. Ok, 90. $163. Sí, vamos a tener que tomar los ángulos. Tal cual. Tal cual. Bueno, sí, tal cual vamos a utilizar 163 menos, 163, no, sería 180 menos estos 163. Sería el ángulo de 73, profe. Serían los 73. Ah, 73 de aquí, 73. Sí. de esta parte, ¿no? Ok, a ver. Sí, de la otra serían 17. 17, ok.
Sí, tenemos que poner entonces estos 73 grados. Y aquí, bueno, los 17, pero esto 17 ya no nos interesa. Entonces, 73 más 50 más 90, ajá, 163. Ok, entonces sí sería 73 grados. Y bueno, tal cual, vamos a tener que utilizar entonces esa parte. Esperando de que no haya la confusión, ¿sí? Para estos ángulos. Profe, sí me confundí un poco. ¿De dónde salió el 73? Vi que Sí. tenía un yo 17. también. Teníamos 163, ¿no? Tenemos esos 163. Pero esos 163 se originaron de 50 más 40. O sea, teníamos 90 aquí. Menos, perdón, los 163 menos los 90 sería entonces 73 grados. Ah, ok, sí. ¿Sí? Ya. Ajá, Gracias. sí. Bueno, entonces, otra acotación aquí, entonces, tendríamos que utilizar, en lugar de colocar todo el recorrido, la parte, ahora sí, fraccionaria, que le corresponde a cada uno de esos cuadrantes, pero de forma, ¿qué sería? De tal manera que los ángulos, en lugar de que estén, tenemos que describir bien esto aquí, porque si no, aquí sería entonces de 0 a 90 grados. Aquí no habría problemas. En esta estaremos contemplando entonces ángulos también de 0 a 90 grados. Sí, ¿no? De 0 a 90 grados. También tendríamos que estar contemplando esa parte. En cuanto a los ángulos, a ver, esta parte de la vuelta. 0 a 90. Ok. Esperando que tengamos algún planteamiento para los ejercicios de esta parte. Pero entonces también tendremos que estar contemplando aquí ángulos de 0 a 90 y también aquí de 0 a 90. Sí, ¿no? Para que exista esa versatilidad en cuanto al cambio de signo. Sí, porque aquí no estaba dando. Y al momento de que se hizo el cambio de las funciones trigonométricas, pues sí impactó en cuanto al ángulo también, de cómo contemplar las direcciones de esos ángulos. Bueno, entonces, pues aquí lo importante también es que conocemos ya los signos para las componentes en X y en Y de acuerdo a los cuadrantes. Y eso da oportunidad, pues, de corregir, ¿no? En ese caso es lo que pasó. Bueno, entonces, para D2 ya con este ángulo de 73, ¿cuánto les da en el signo? Y ahora si se lo meten en la calculadora debería de dar negativa. A mí me dio positivo, profe. ¿Te sigue dando positiva en X? Es que metí mal un dato, pero. Ajá. A mí sí me sigue dando positivo en X. Sí, a mí también ya me da positivo otra vez. A ver. Sigue dando positivo en X. ¿Sigue dando positivo? ¿Con estos 73 grados? Sí, en seno. ¿Seno de 73? Sí, Sí. profe. Hay que pasar a otro problema, profe. Está muy difícil. No. Tenemos que hacerlo. Bueno, sobre todo por la interpretación de los ángulos, porque es lo que está pasando. Si no, de igual manera sería en el otro problema. Sí, aquí en los ángulos. Seguros que les dio. Profe, ¿no es de que en DX debe ser coseno y en DY debe ser igual seno? Es por la Porque sería de única ubicación del forma. ángulo. Porque si ponemos 25.800 por el coseno de 173 ya entra número negativo. Ajá, pero con el 73 grados no les da tampoco. No, con 73 los dos me dio positivo. Nos da positivo.
Ok. Y con el restante, con el que tengamos acá. 17. 180. Seno. Sí, vamos a tener que cambiar las funciones. Sí, vamos a tener que regresar al origen. Si en este caso era... Sí, si no, no va a dar las direcciones correctas de las componentes. Con X coseno y con las Y seno. ¿Sale? Entonces ya aquí tendremos que hacer una interpretación de acuerdo a los puntos cardinales. Bueno, entonces sí, tendremos que regresar Profe, a cosenos y senos, ¿sale? Sí, ¿qué pasó? Bueno, de mi parte, yo diría que lo volviéramos a hacer todo para que quedara claro. Porque si solo nos regresamos al punto que usted dice, bueno, al menos yo me voy a confundir más porque ya me enredé. Sí, o sea, regresamos a lo que se ha calculado anteriormente, con X cosenos y con Y senos, ¿sí? O sea, no se cambia nada. Profe, otra cosa. Solo la interpretación. Sí, ¿qué pasó? Según en las diapositivas, este ejercicio es todavía de los problemas anteriores, como el de magnitud y todo eso. No sé si sea también por eso o algo así. No, bueno, debería de ser una representación en puntos cardinales porque pues, las direcciones que nos está dando son tal cual, estes y oestes, ¿sí? Entonces nos proyectamos a los puntos cardinales, pero, o sea, como el planito de los puntos cardinales, pues tal cual nos estaba señalando los ángulos que se originan a partir del eje norte-sur, pues la interpretación sería, pues esta. Sin embargo, al momento ahora que estamos comprobando que metiendo los ángulos, cualquiera inclusive de los ángulos, cualquier aproximación de los ángulos, ya sea 73 o 163, pues no nos está dando el signo correcto del eje, ¿sí? Y entonces, pues no podremos hacer entonces uso de ese cambio en cuanto a las funciones trigonométricas. De tal manera que vamos a regresar entonces a lo que ya conocemos, ¿sí? A lo que conocemos para calcular las componentes en X y para calcular las componentes en Y, tal cual, ¿sí? O sea, no cambia nada. Regresamos a los orígenes, ¿sale? Y lo que vamos a tratar entonces ahora de hacer es, pues, interpretar los sentidos. Pero esa parte de interpretar el sentido, la orientación, ya sería lo de menos, ¿sale? Entonces, sale. Quitamos entonces la inversión que habíamos hecho para calcular las componentes en X y las componentes en Y, ¿vale? No nos da, no da la parte de los signos en cuanto a los ejes. Entonces, y regresamos. Eso de que X se encuentra con seno, ¿ya no lo vamos a aplicar? Ya no lo vamos a manejar,
¿sale? Porque no nos está dando la parte adecuada en cuanto a la orientación, en este caso de las componentes, ¿no? La componente de mi X debe de ser negativa, no me tiene que estar dando positiva, si no estaríamos en este lado, ¿sale? Entonces no es adecuado, ¿vale? Entonces vamos a regresar, ¿sí? Yo lo ejecuté con X coseno y me dio bien X negativa en el segundo término, pero con un ángulo de 163. Es lo que, sí. A lo que vamos a regresar a esa parte de los cálculos, ¿sí? A esta parte en donde nosotros calculábamos las X con los cosenos y las Y con coseno, ¿sale? Ya lo anteriormente que habíamos hecho la inversión ya no va a quedar, eso no da. Entonces regresamos a la parte en donde calculábamos las X como, efectivamente, como comenta el compañero, regresamos esto. Y el ángulo vamos a contemplarlo tal cual. Entonces aquí en D1X estaríamos con los cosenos, ¿no? Coseno de alfa, y aquí con el seno de alfa para Y. Para X, de igual manera, entonces tendríamos coseno, pero en lugar de los 73, efectivamente vamos a tomar en cuenta ese recorrido de los 163 grados, ¿sale? Coseno de beta. Y aquí seno de beta, ¿sale? Y con eso ya debería de estarnos dando la dirección correcta de las componentes en X y las componentes en Y. Entonces vamos a borrar aquí. Profe, sí. Entonces, en los puntos cardinales se mantiene lo mismo. Vamos X a mantener lo con mismo. coseno. Así es. Sí. Para que borre Sí, la porque fórmula. no nos está dando la parte correcta de los ángulos. Y bueno, básicamente al meter el ángulo en la función, no nos está dando la componente, ¿sí? En la dirección que corresponde a esa componente. Entonces aquí tendríamos el ángulo de 163. Ok, entonces para D2X ya nos debería estar dando esta parte negativa. Pues sí, profe, ya da negativo. Ajá, ¿cuánto era? Unos 24.672. 672, ok. Punto 66. Ok, punto 66. Ajá. ¿Y para Y? $7,543.18. 7,543.28. Ok. De los pies y esto de los pies. 18. Ok. Bueno, entonces ahora sí. D1 en X, perdón, D2X sería entonces esta parte. D2X. Tendríamos D2X. También aquí estaría D2X. Este es el pedazo que nos hace falta para contemplar esa distancia, D2X. Y aquí tendríamos D1X, entonces. Este otro pedazo. ¿Sale? Solamente necesitamos calcular estos pedazos para sumarlos. ¿Vale? Hay que sumarlos. No nos pide otra cosa, solamente distancia del punto 1, que en este caso de la distancia 1 a la distancia 2, nada más. Distancia 1 a la distancia 2. No nos pide calcular resultante, no nos pide calcular dirección del ángulo, solamente nos pide distancia del punto 1 al punto 2, o de D1 a D2, solamente. ¿Sale? Entonces, bueno, voy a borrar esto. O sea, profesor, sería D1X y D2X. Así es, solamente. ¿Sí? Solamente. Ese desplazamiento. ¿Sí? Entonces, con eso, bueno, aparte de que con eso ya acabamos de definir cómo en verdad calcular las componentes en X y las componentes en Y, pues ahora vamos a calcular entonces la distancia 1 a la distancia 2. No, o sea que lo vamos a sumar. Así es, a D2. Sí, así es, sumar literal. Este signo nos dio la oportunidad de
regresar a la parte ya de cómo calcular las componentes, ¿sí? Pero este signo, al momento de que nosotros ya queremos conocer toda la distancia total, pues no lo vamos a tomar en cuenta, porque si lo tomamos en cuenta, esto se restaría, ¿no? Con el signo de D1X, ¿sale? Aquí entonces lo que vamos a hacer es sumar nada más las componentes tal cual, las componentes en su valor absoluto para D1X, ¿sí? Más D2X. ¿Vale? Profesor, entonces si en las dos cambia el coseno para las X y el seno para las Y, también sí, cambian los resultados, ¿no? Para las X, sí hubo una inversión, ¿verdad? Ajá. Sí, claro. Sí, en cuanto a los valores numéricos, comentas. Sí. Sí hubo un cambio. El seno, bueno, de hecho le correspondía el valor al seno, ¿no? En lo que teníamos en las X, y le correspondía el valor a los cosenos en las Y. O sea, ahí sí hubo un cambio. Sí, claro, ahí las cantidades son las que también cambian, sí, porque una era para X, sí, ahí hubo un cambio, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, entonces sumamos, ¿sale? Hay que sumar aquí entonces D2X y D1X, 9,192 más 24,672.66 pies, ¿sale? En sus valores absolutos, porque lo que necesitamos es la distancia total de D1 a D2. Que es prácticamente esto. Distancia total. ¿Sale? Entonces, ¿cuánto les da? Distancia total. Profe, para sacar los valores, ¿se suma o se resta? Se suma. Sí, aquí estamos colocando estos operadores de valores absolutos para D1 en X más D2 en X, también valor absoluto. Profe. Sí. Los valores no los sigue teniendo al revés, los de D1. ¿Cómo? Porque en la parte de abajo no ve que los intercambió, o sea, puso D2 coseno de beta, por así decir, y ya después D2Y es seno de beta. Ajá. Y arriba los tiene invertidos todavía. Están invertidos, sí, es cierto. Sí. Creo que a eso se refería el compañero. Ya. Efectivamente. Profe, gracias. Entonces aquí tendríamos coseno de beta, X seno de beta. Entonces aquí hay que invertir las cantidades, ¿verdad? Aquí sería 7,713.45. Entonces, 713.45 pies. Gracias, eso es. Profe. Y aquí 9,192. Sí. Da 32,391.05. Ya correcto, porque cambiamos aquí. 7,713.45 más los 24,672. 24. Sí. 30, sí, ¿no? 30 y ¿qué? 391.05. A mí me dio otro resultado. Debería de ser la suma directa. Recuerden que es valores absolutos. Me dio signo negativo. No. Aquí es que lo para que conocer en la distancia total. Es que se supone que uno es positivo y el otro es negativo, profe, por eso se convierte en resta. Pero no. No, es que
como lo es tienen que distancia, empezar en valores absolutos como es para que todo distancia sea total, positivo. lo que necesitamos del punto 1 al punto 2, no estamos calculando aquí como, ¿qué sería? Una fuerza resultante. No estamos calculando una fuerza resultante o una distancia resultante. Sería el caso. Distancia resultante. No estamos calculando distancia resultante. Estamos calculando las componentes de D2X y las componentes de D1X para conocer tal cual, si borramos esto, así literal, borramos todo esto, borrar todo esto, lo que queremos en realidad es esta distancia, ¿sí? Toda esta distancia. ¿Sale? Lógicamente, si nosotros lo restamos tal cual, nos da las componentes, pues sí se va a disminuir. De hecho, la distancia estaríamos hablando de una distancia quizás hasta acá del cohete, cuando no, necesitamos toda. Entonces, para conocer toda esa distancia, pues necesitamos sumar las componentes en X y las componentes en Y. ¿Vale? Es ahí algo de observación nada más. ¿Vale? No es una distancia resultante, ¿vale? Sino que es una distancia que se origina a partir de la componente de la distancia 1 en X, de la componente de la distancia 2 en X. ¿Vale? Entonces, hay mucho ojo para esta parte de la suma. Si en dado caso se plantea ese ejercicio, entonces tomen los valores absolutos, ¿sí? de esas componentes, ¿vale? Porque ahora lo que necesitamos es la distancia nada más completa de punto 1 a punto 2, ¿vale? Solamente eso, ¿vale? Entonces sería 32,000, ¿qué? 386.11. 386.11. Y eso sería 10. 32,386.11, ¿ok? Ok. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? Bueno, aquí lo que hemos visto es que pues, no nos pide calcular una distancia resultante, solamente una distancia, la distancia efectiva del punto de la distancia 1 a la distancia 2. Lo que sí aquí es interesante es esta parte de los cambios que hicimos en cuanto a cómo calcular las componentes en X y en Y. Pues, definitivamente no vamos a poder utilizar esa inversión para los siguientes ejercicios. ¿Vale? En este caso, este ejercicio, estaríamos utilizando tal cual. ¿Vale? No muevan ya nada. Es utilizar para las X los cosenos y para las Y los senos. Y a partir de ahí vamos a empezar a dar una interpretación de acuerdo al plano en este caso, de los puntos cardinales, ¿sí? En dónde se ubiquen, ¿sí? En dónde nos ubicamos, para que también nos dé las componentes con sus direcciones correctas, ¿sí? Bueno, eso es lo que también nos dejó este problema, de que no nos estaba dando la componente en el cuadrante correcto, en este caso para las X, ¿sale? Entonces, bueno, eso fue algo también de provecho para los siguientes ejercicios. Bueno, mañana también estaríamos desarrollando más ejercicios de estos puntos cardinales para que también tengamos un poquito más de panorama con otros ejercicios, con otros planteamientos. A ver si aquí hay otra. No, también. Bueno, vienen en la presentación otros, sí, por ejemplo, este. Bueno, vamos a ver si planteamos esta. Ya no va a dar tiempo. Vamos a tratar de hacer esta. Una espeleóloga está explorando una cueva, sigue un pasadizo de 180 metros al oeste. Igual, es puntos cardinales, movernos hacia el oeste, 180 metros, luego 210 metros en una dirección 45 grados al este del sur. Ok, sureste, 45 grados y después 280 a 30 grados. Vamos a ver, nada más vamos a plantear esta parte. Vamos a pasar lista, entonces vamos a aprovechar nada más a plantear este problema. A ver qué nos da.
Tenemos entonces norte, sur, este y oeste. Entonces, se desplaza, dice, 180 metros al oeste. 180 metros al oeste hacia acá. Entonces, se está desplazando 80 metros. Luego, 210 metros en una dirección de 45 grados al este del sur. Al este. Ok, aquí. Vamos por acá. Al este del sur. Pero con 145. Va hacia allá. Parte. Pero con 45 grados. Sí es 45 grados, pero en dirección hacia el este, pero viene partiendo del sur. En este caso, también el recorrido entonces, como estaríamos utilizando estas funciones trigonométricas, entonces todo este sería el recorrido y tendríamos entonces 270 más 45. ¿Vale? Aquí estaríamos hablando de 270 más 45 grados. ¿Vale? Para este. ¿Qué más? Y después 280 metros a 30 grados al este del norte. Al este del norte. Va hacia el este y parte del norte. Entonces andaríamos por acá. Pero 30 grados. Ok, 30 grados. Ah, no, pero es 30 grados. Ya. Como es 30 grados que viene saliendo del norte, en lugar de que ese ángulo estaría más o menos por acá. Y este sería 30 grados. ¿Sale? Aquí serían entonces los 30 grados. Este sería... Ah, ya. Entonces, miren, aquí está mal. Aquí está mal el ejercicio. En lugar de que sean los 50 grados, aquí deberíamos estar colocando los 40 grados, ¿no? Aquí debe ser 40 grados. Ya invertimos todo, pero nos faltó cambiar el ángulo. ¿Sí? ¿Qué pasó? Ya no entendí nada. ¿Me podría decir de dónde faltan 50? ¿O que en qué está mal? Sí, es que como invertimos aquí la parte de los senos y cosenos, pues entonces en lugar de utilizar los 50, aquí eran los 40 grados. ¿No? Estos 40, partiendo del eje X. ¿Vale? O sea, todos estamos regresando al principio de los cálculos. ¿Vale? Y esta parte ya no vamos a utilizar estos 50. Entonces estaremos aquí utilizando los 40 tal cual. ¿Sí? Entonces, ¿el ejercicio que hicimos anteriormente está mal? Hay que calcularle con los 40 grados. Así es. O sea, la respuesta no está bien, entonces. La respuesta no, bueno, al parecer tiene que ser menos. Sí, pues estos 50 sí nos estaba ingresando más cantidad aquí. Bueno, ahorita que me di cuenta por esta parte. Por el ejercicio, por este ejercicio que me acabo de dar cuenta. Aquí nos está dando 30 grados de este vector que va al este, pero parte del norte. Entonces aquí tendría yo 30 grados, pero ¿cuál ustedes estarían contemplando si es que ya vamos a empezar a utilizar la metodología anterior? Pues estaríamos utilizando entonces el ángulo, este ángulo. ¿Sale? El ángulo que nos había dado el ejercicio principal del cohete, que eran los 40 grados, y en este caso sería 30 grados, bueno, 90 menos 30, estaríamos hablando de 60 grados. Eso es lo que estarían utilizando ya, ¿sí? Estos ángulos. ¿Vale? Aquí nos da 30 grados, pero estaríamos utilizando estos 60 grados porque, pues, para poder calcular, en este caso sería, vamos a poner componentes en X, sería entonces la magnitud de ese vector por el coseno, en este caso sería de alfa, ¿no? Sería de alfa, así sería. Y para las Y, la magnitud de Y por el seno de alfa. ¿Vale? Entonces, regresamos a los cálculos originales, a la metodología principal, ¿vale? Pero ahora vamos a hacer nada más esta conversión de los ángulos, nada más, porque aquí nos está señalando
280 metros a 30 grados al este, que va al este, del norte, ¿sí? Entonces, esos 30 grados no lo puedo colocar aquí, ¿sí? Sino que parte del norte. Entonces, tiene que ser aquí la posición de esos grados, ¿sí? 30 grados. Pero como estaríamos utilizando, bueno, aquí está de hecho, esto, ¿no? Cómo calcular las componentes en X, cómo calcular las componentes en Y, componentes en X con el coseno, y este coseno se calcula a partir del ángulo que parte del eje X, ¿sí? En este caso sería este o este, ¿vale? 60. Para el siguiente vector, pues en este vector solamente tendríamos componentes en X, negativa, y para esta pues tendremos que hacer todo este ruido que vemos, 270 más 45, 315, ¿no? 315 grados. ¿Sale? Bueno, pero lo vamos a terminar en la siguiente clase. Eso no hay problema. Y bueno, creo que ya es toda. Y luego nos pide, tras un cuarto desplazamiento no medido, vuelve al punto inicial. Determinar la magnitud y dirección del cuarto desplazamiento. Aquí hay que calcular desplazamiento resultante. Como lo desarrollamos en esta parte para las fuerzas, pero ahora para los desplazamientos. ¿Sale? Y calculen el nuevo resultado. Y ya mañana lo checamos, ¿no? Con estos 40 grados. Aquí estaría mal. Hay que corregir eso. Tiene que ser con los 40. ¿Sale? Bueno, entonces nos estaremos viendo mañana. Y bueno, replanteamos un poquito más esta parte metodológica. Y esperemos que ya quede un poquito más claro en cuanto a este tipo de problemas. Sale. Una disculpa, ahí hubo un detalle, ¿no? En cuanto a la parte de los ángulos. Pero ya mañana, espero que con más ejercicios se puedan resolver esas dudas. ¿Sale? Estaré convirtiendo... ¿O no quedó bien? Sí, ¿no? Ya quedamos, ¿no? En la metodología. Sí, quedamos en la metodología anterior. Estos, nada más que aquí modifiquen este ángulo. En lugar de 50, coloquen 40, ¿no? Aquí tendrán una cantidad y hay que sumarla. ¿Vale? Mañana la terminamos, no habrá problema. Y estaría convirtiendo los archivos, se los estaría pasando, ¿sale? Bueno, antes de que ingrese el siguiente profesor, nos vemos mañana, ¿sale? Cuídense.